Bienvenido, licenciado Lainez. Licenciado Lainez. México necesita una Suprema Corte, pues como un poder que represente solo la justicia, que detenga o revoque los excesos de otros poderes, que salvaguarde los derechos humanos y sobre todo haga valer la Constitución. México necesita una Corte con ministros como máximos juzgadores, como interpretadores últimos de la Constitución. De ahí que estamos revisando los perfiles que sean idóneos y sobre todo autónomos en sus decisiones. Yo he preparado varias preguntas porque creo que la ciudadanía está muy al pendiente de estas cosas. En la sentencia de la Suprema Corte sobre el uso lúdico de la marihuana, se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud expidiera a las 4 personas que se ampararon la autorización para el consumo personal con fines recreativos, esto es, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la marihuana, sin que ello implique autorización para realizar actos de comercialización, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y o distribución de dichas sustancias. La Corte no se refirió a la despenalización general de las conductas relacionadas con la marihuana. Sin embargo, la información que se difundió, gran parte, hablaba en sentido afirmativo, cual si se hubiera legalizado. Tal vez faltó precisión. ¿Considera que los efectos que se dio a la sentencia aludida fueron los correctos? ¿Usted, de ser ministro, pondría candados? ¿Cuál sería su actitud en este tema, en los efectos de esta sentencia, para evitar confusiones, falsos alcances o interpretaciones de la resolución, sobre todo para que juzgadores penales que emularon lo resuelto por la Corte? Esa sería mi primera pregunta. La segunda se refiere al interés superior de la niñez, que está consagrado en el artículo 4 constitucional, que prevé que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el interés superior de la niñez. Ello implica garantizar de manera plena todos sus derechos. Para la Suprema Corte, el desarrollo pleno de la niñez, su protección y el ejercicio absoluto de sus derechos se funda en el respeto a la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas y el aprovechamiento de sus potencialidades. Bajo estas hipótesis constitucionales, ¿considera usted que los lineamientos sobre la clasificación de programas de televisión publicados por la Secretaría de Gobernación el pasado 4 de noviembre se apegan a estas hipótesis constitucionales? La clasificación A para las audiencias infantiles y todo público llegaba antes de estos lineamientos hasta las 8 de la noche. Solo después de las 8 de la noche entraba la clasificación B. Ahora se establece en estos lineamientos que desde las 4 de la tarde las televisoras podrán transmitir programas para adolescentes y adultos, lo que significa que las niñas y los niños estarán expuestos a contenidos no aptos para menores de 12 años. De llegar usted a ser ministro, ¿defendería el interés superior de la niñez o los intereses del duopolio televisivo, como lo está haciendo el subsecretario de Gobernación? ¿Considera que la ampliación de los horarios de programas inapropiados para la niñez es contraria a los derechos humanos de los niños y las niñas? En otro tema importante, quisiera yo preguntarle, se puede leer en el semanario judicial de la Federación del 13 de diciembre de 2013, en la página 136, una tesis de la Suprema Corte de Justicia referente al derecho al mínimo vital.
la Suprema Corte se pronunció sobre el derecho de los trabajadores que apenas ganan un salario mínimo a que no se les impongan contribuciones, como lo establece el 123 constitucional también. Pero la Corte fue más allá. El derecho al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, es para toda persona, para todas las personas, independientemente de dónde obtengan sus ingresos. Tampoco su contenido se agota al exceptuar de embargos, imposiciones tributarias, compensaciones, descuentos al salario mínimo. Por el contrario, trasciende en materia fiscal, a la materia fiscal y a la materia laboral, y abarca un conjunto de acciones y medidas a cargo del Estado de muy diversa índole, que permitan respetar la dignidad humana. Este derecho no solo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la Constitución. El derecho al mínimo vital se proyecta sobre la necesidad y la obligatoriedad de que el Estado debe garantizar la disponibilidad de recursos o prestaciones en materia, en toda esta materia. Dice que el Estado deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de cualquier orden que impidan el desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país. Estoy leyendo este semanario del Poder Judicial. Y está también el derecho al mínimo vital en materia tributaria, en relación a la proporcionalidad que establece el 31 constitucional. En síntesis, el mínimo vital es un derecho humano. Si a ello agregamos la definición constitucional del salario mínimo, que debe ser remunerador y alcanzar a cubrir todas las necesidades vitales del ser humano y su familia, entonces le pregunto, ¿cuál es su opinión sobre los amparos resueltos que obligan al Estado mexicano a salvaguardar este derecho humano y que a pesar de ello dicha sentencia no se acata y los salarios mínimos siguen siendo tan bajos que no son constitucionales? Desde la Suprema Corte, de ser usted ministro, ¿qué podría instrumentar para hacer constitucionales los salarios en México? Otra pregunta se refiere al tema energético. Lo primero que quisiera señalar es que la reforma energética aprobada, además de anular los principios pétreos y preceptos constitucionales derivados de la Revolución Mexicana, contienen disposiciones que contradicen a lo largo del texto constitucional. No hay coherencia legislativa entre varios párrafos sustantivos de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y de manera más notable, y es entre estos y los transitorios. Estas antinomias generan inseguridad jurídica y se prestan a la discrecionalidad en su aplicación por parte del Ejecutivo. Corresponde a la Suprema Corte resolver en un sentido integral de la norma para que todo sea, no contravenga los textos constitucionales. Preocupan, le voy a mencionar solo dos, de las decisiones que están tomando las autoridades, por ejemplo, las referidas. El cuarto transitorio constitucional en materia energética establece que los contratos, entre comillas, deben servir para maximizar los ingresos de la nación. Esto está en la Constitución. Sin embargo, los contratos que están entregando dejan la mayor parte de la renta petrolera a los privados y un mínimo porcentaje de renta petrolera para el Estado, lo cual contraviene evidentemente el objetivo constitucional establecido en el artículo 4. Y en el artículo 6 transitorio de la reforma constitucional, de la reforma energética, establece, inciso B y entre comillas, para las asignaciones de extracción de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.
El decreto entró en vigor el 20 de diciembre de 2013. Durante la ronda cero, a Pemex solo le asignaron 394 campos petroleros de extracción, de un total de 768 campos. Ahí ya le están quitando muchos campos. Adicionalmente, se le asignaron 95 campos en producción, pero en calidad de resguardo temporal. Es decir, despojan a Pemex de campos que al 20 de diciembre de 2013 estaba produciendo para pasarlo a manos privadas. De aquí que se desprenden dos asuntos principales que le pregunto. En primero, la figura de resguardo temporal no está contemplada ni en la Constitución ni en la reforma secundaria. Ninguna ley secundaria considera esta figura. Y segundo, durante la segunda convocatoria de la ronda 1, se licitaron 5 áreas de extracción y se adjudicaron 3 a privados. En la tercera convocatoria se licitarán áreas donde Pemex está produciendo hidrocarburos, todo lo cual contraviene la Constitución. ¿No debería la Suprema Corte intervenir para que los actos del gobierno federal sean constitucionales? Desde la Suprema Corte, ¿cómo puede hacerse valer los ordenamientos constitucionales para evitar que no solo sea un cambio de dueño de inmensas pérdidas para el país y efectivamente fluya la inversión privada? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el compareciente. Solamente comentando, hemos tomado en esta mesa directiva el acuerdo en comparecencias anteriores, para que en caso de que usted no recuerde alguna de las preguntas formuladas por la senadora, en virtud de que fueron varias de ellas, siéntase en la libertad de poderlo consultar con él. Gracias, senador. En cuanto a la primera pregunta, sí. En mi consideración, los efectos de la sentencia fueron correctos, o hay la posibilidad de ampliar los efectos de esta sentencia. Derivado de que en el caso concreto la Corte, como es su obligación constitucional, estaba obligada a pronunciarse sobre la posible violación de un derecho humano relativo a de origen relativo a 4 casos en particular. Yo creo que los efectos de la sentencia en ese punto me parecen correctos. Se pronuncia sobre la violación a un derecho humano. En el caso fue sobre el desarrollo integral de la persona. Si los efectos fueron correctos, desde luego que la sentencia nos deja varias dudas. La sentencia nos deja varias dudas. Primero, desde la procedencia, por ejemplo, de la semilla. Segundo, sobre la cantidad de plantas que se tendrán que autorizar por la COFEPRIS una vez que se solicite el permiso. Y sobre todo, y usted lo dijo muy bien, senadora, porque eso me preocupa mucho, la sentencia no altera el régimen penal, o lo modifica o lo adapta, pero es que la sentencia de la Suprema Corte desde luego no lo podía hacer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede legislar. En ese sentido, yo creo que lo positivo de esta sentencia, senadora, es primero que deja en claro que el problema sobre la legalización o no en ese caso de la cannabis, es un problema integral. Es un problema integral que no es responsabilidad única de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia defiende derechos humanos, así sea de una persona, de una colectividad, de una minoría o de la mayoría. Pero lógicamente no le toca legislar. Por eso, estos efectos no es que sea una sentencia deficiente, es que lógicamente
senadora, si me permite, no es a golpe de amparos o de sentencias cómo se va a definir si tenemos en México que legalizar o no, en este caso, la marihuana. Por eso, insisto, es un problema integral. Hay que resolver la parte penal, hay que resolver la parte de la política pública. La Suprema Corte, pues lógicamente tendrá que seguir recibiendo cuando tenga una demanda de amparo, no puede negarla bajo el supuesto de que es política pública y que no la puede atender. Desde luego que es política pública, la Suprema Corte no fija políticas públicas, pero sí tiene que atender en cuanto hay una denuncia o una demanda de un ciudadano para proteger sus derechos. El interés superior de la niñez. Me dice usted, llegará ministro, voy a privilegiar o a proteger efectivamente los derechos de las niñas y de los niños, precisamente bajo el principio de interés superior, o a privilegiar otro tipo de intereses. Senadora, créame, se lo digo con toda franqueza, claro que los derechos de las niñas y de los niños son totalmente prioritarios a cualquier otro interés privado que pueda haber. No conozco en lo particular los nuevos horarios y no dudo lo que usted me dice, pero pues de ser así, sí me parecería que si se abre la programación desde las 4 para programas adolescentes, creo, y de llegar esto a la Suprema Corte, pues tendría que revisarse. Y tan estoy comprometido con estos derechos, senadora, que ahora que la Comisión de Justicia nos pidió a los miembros integrantes de la terna que aportáramos alguna sentencia que hubiésemos emitido durante el desarrollo de la carrera jurisdiccional o de la función jurisdiccional, yo escogí una en la que me tocó ser ponente, que me pareció particularmente complicada, pero particularmente interesante, porque tuve la oportunidad de aplicar precisamente un tratado internacional, Convención Interamericana, y referirme precisamente al interés superior de la niñez. Era un caso de negligencia médica. Le recuerdo que el tribunal no solo ve asuntos fiscales, es el contencioso administrativo hoy en día y próximamente solo tribunal administrativo, porque es un tribunal de competencia amplia. Por lo tanto, desde luego no es un asunto fiscal, es un asunto de responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial del Estado por negligencia médica, una menor que tuvo un accidente de coche, que quedó seriamente lesionada y todo procesos médicos distintos durante varios meses. Después se colocó una placa y finalmente tuvo una deformación en una de sus piernas. La reclamación, conforme a la responsabilidad patrimonial del Estado, consistía en la indemnización por daño psicológico, por daño físico y el lucro cesante también. Y los dictámenes, senadora, teníamos un dictamen. El dictamen de la parte actora, la niña fue representada por su madre, el dictamen del hospital público y el del tercero. En el dictamen de la parte actora se hace toda una narración, digamos, de la historia clínica y concluye que sí hubo una actitud negligente de parte del médico tratante o del equipo de médicos tratantes. Desde luego, el dictamen del hospital decía exactamente lo contrario. El dictamen del tercero, del perito tercero, también señalaba, más bien soportaba el dictamen de la autoridad en el sentido de que no habría negligencia médica. En una sentencia normal, o digamos en los procedimientos normales, cuando se trata de cuestiones técnicas en que el juez, como abogado, como jurista, no tiene la expertise
la intuición hubiera sido darle valor al dictamen del perito tercero. Pero en este caso, a mí me pareció que ninguno de estos tres dictámenes podría considerarse válido porque no se contestaban preguntas esenciales. ¿Qué propuse entonces yo al Pleno del Tribunal? Con base en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice que el juez puede tomar todas las medidas necesarias para mejor proveer. Pero sobre todo, para dar solidez a la sentencia, basarme en el principio, en el derecho que garantiza el interés superior de la niñez, de repetir todos los dictámenes y en particular el dictamen del perito tercero, haciendo preguntas muy concretas para poder llegar a una solución justa en este caso. Fue uno de los casos, yo lo presenté precisamente, insisto, por el doble interés de que digamos, la aplicación del artículo 41, pero sobre todo de la aplicación de un tratado internacional en materia de derechos de la niñez. Siguiente punto, en cuanto al mínimo, el mínimo vital, que como usted bien lo señala, senadora, en esta resolución dejó de abarcar la materia fiscal para abarcar otros conceptos como el salario mínimo. Generalmente el mínimo vital se le liga mucho a la parte de contribuciones, donde el Estado no puede imponer y dejar a un ciudadano sin ese mínimo de subsistencia y por lo tanto no puede imponer ningún gravamen sobre este. Me dice, el Estado debe asumir esta tarea de proteger más allá de la parte fiscal. Senadora, claro que sí. En el caso de los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, los conocidos como DESC, pero además incluiría yo derechos como el de la educación, como el de la vivienda, como el de la salud. Son derechos que actualmente sí tienen ya una connotación jurídica concreta. ¿A qué me refiero? Hace todavía 15 años más o menos, estos derechos, senadora, se consideraban como, incluso yo les llamábamos los derechos programáticos, es decir, están establecidos ahí, parecen más bien como una aspiración, como derechos aspiracionales, y no tienen contenido jurídico. Yo recuerdo en el jurídico de la Secretaría de Educación Pública un primer amparo, allá por 1992, argumentando una violación al derecho de la educación porque no había una escuela en una localidad alejada y los estudiantes tenían que caminar mucho para llegar a la escuela. Y en ese momento era improcedencia en automático. Es improcedente, es el derecho a la educación aspiracional y era improcedente. Hoy en día, uno de los avances de esta nueva normativa interpretativa señalan que estos derechos, tanto los DECs, económicos, sociales, culturales y medio ambiente, como derechos como la vivienda o la salud, tienen que tener un contenido jurídico concreto. Y consiste en la obligación del Estado precisamente de asignar recursos y de acreditar cuando existe un amparo que ha realizado absolutamente todos los pasos para cumplir con ese derecho. Es decir, si son judicializables estos derechos en el nuevo contexto por acción, contra actos del Estado, por acción o por omisión. La desindexación del salario mínimo que el Congreso de la Unión ha aprobado, creo que también es un paso para
fortalecer el mínimo vital, senadora, porque no pudiera parecer absurdo, pero una de las cuestiones por la que a veces no se incrementaba el salario mínimo es porque servía de base de cálculo de una serie de parámetros aplicables en actividades económicas e incluso multas, todas las multas calculadas sobre salarios mínimos. La desindexación, entiendo, lleva precisamente, y por eso se crea un nuevo sistema de medida, precisamente para liberar y que la fijación del salario mínimo vaya por cuerda separada y no ligado a otro tipo de cuestiones. Me señala usted que puede haber o hay antinomias en la reforma energética entre el texto constitucional y la legislación o incluso ya en la aplicación de contratos. Desde luego, senadora, que todo acto legislativo y desde luego de aplicación concreta de la norma que vaya en contra de lo que señala la ley o que señala la Constitución es impugnable, ya sea mediante los juicios ordinarios o el juicio de amparo. En ese sentido, de conocer yo cualquiera de estos casos, no, desde luego que los atendería como se atiende cualquier caso llevado ante los tribunales, porque déjeme explicarle, senadora, una cosa es el establecimiento de la política pública a través de la legislación, finalmente la aprobación por el Congreso, pero luego en la aplicación práctica, o sea, ya en la realidad de la norma, surgen toda una serie de cuestiones que los particulares o los sectores involucrados van descubriendo ya en la aplicación, y eso es lo que finalmente llega a los distintos juzgados y tribunales. Esto no tiene que enturbiar en la mente del juzgador el decir, es que como yo participé en esa reforma, voy a defenderla a capa y espada, como si no pudiese tener problemas de inconstitucionalidad o de legalidad. Tenga usted la seguridad que si hay una cuestión que contravenga en esta, pero no solo en esta reforma, senadora, en cualquier otra de las que yo he participado, ya en un planteamiento concreto de aplicación lo haré con toda responsabilidad. Gracias, senadora. Bueno, coincido con usted plenamente en que el tema, la sentencia que emitió la Suprema Corte en relación a los 4 amparos del uso lúdico de la marihuana, pues se enmarcan en esta reforma constitucional sobre derechos humanos que realmente fue un cambio de paradigma en la forma de ver el derecho, y ahora pues se tiene que partir del respeto pleno a los derechos humanos. Por otra parte, en el tema de la niñez, del interés superior de la niñez, saludo estas figuras que usted ha participado y ha impulsado y ha respetado, ha hecho respetar el derecho superior de la niñez, y está usted comentando que pues es judicializable, es necesario de llegar a la Corte, pues hacer una revisión en su conjunto. Si la Secretaría de Gobernación, como es obvio, no acepta, no quiere dialogar, no ha aceptado ni conversar, no quiere sentarse a platicar, a revisar los lineamientos, se ha cerrado completamente, porque traerán sus intereses, sus compromisos allá con las televisoras. El problema aquí es que estos lineamientos desde las 4 de la tarde permiten mensajes de alcohol, tabaco, violencia, todo lo cual, de acuerdo a la ciencia, tiene un daño irreparable en la niñez, y principalmente en la niñez pobre, que no tiene acceso a otros contenidos más que a los de la tele.
Entonces podríamos organizar una consulta popular, yo consultaría para que llegue a la Corte, y de estar ahí usted, pues haríamos valer este principio del interés superior del menor, porque esto obliga a todas las instituciones del Estado mexicano, y la Secretaría de Gobernación está incumpliendo este máximo ordenamiento constitucional. Esperamos entonces que la Corte revise esta situación y obligue a las autoridades a proteger y a salvaguardar los intereses superiores de la niñez. En relación a lo del salario mínimo, yo más bien le preguntaría, el aumento del salario mínimo es una urgencia, es una necesidad imperante, es un acto incluso de elemental justicia hacia millones de mexicanos, y corresponde a la Suprema Corte garantizar que los preceptos de la Constitución se respeten, o que la Suprema Corte emite una sentencia y si no se acata no pasa nada. Es inconstitucional el salario mínimo. La Suprema Corte va y viene, emite estas resoluciones, por eso dije la fecha, el lugar, de todo lo que está diciendo la Corte en relación a que el salario mínimo no está cumpliendo su mandato constitucional, y de todas maneras no pasa nada. La desindexación del salario pues es un paso efectivamente importante, pero era un pretexto. O sea, si se trata de hacerlo constitucional, se debe de hacer. Pero lo que yo le pregunto es, bueno, ustedes estar en la Suprema Corte, emite una sentencia, si el gobierno no la aplica, no la ejecuta, igual no pasa nada, no trasciende. Pues eso es ser, en todo caso, cometer el mismo agravio hacia la población. Y pasando por último a los temas energéticos, pues yo le diría que en efecto coincido con usted que los contratos son impugnables, que se pueden hacer juicios de amparo, que en efecto estamos hablando con un despacho muy importante para que se revisen estos contratos que se están entregando, porque hay una contradicción. El cuarto transitorio de la reforma constitucional que usted redactó, entre otros, establece que los contratos deben arrojar el máximo ingreso para el Estado, pero luego la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos mete un término que se llama utilidad operativa, que no lo establece la Constitución, pero sí la ley secundaria, para que esta utilidad operativa sea el mínimo para el Estado. Entonces la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contraviene el cuarto transitorio constitucional. Y en el tema del sexto transitorio de la reforma, pues la Constitución establece que Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos, lo repito, en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del decreto. Y el gobierno federal no está respetando esta norma constitucional, asignó estos campos en producción y está licitando a los privados, está quitándole a Pemex los campos que estaba produciendo antes del 20 de diciembre de 2013. Esto es completamente anticonstitucional, y entonces debería de corresponder a Pemex todos estos campos petroleros, y el gobierno se está inventando, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía están inventando figuras como esto de prestarle a Pemex para luego quitárselo. Eso no está en la ley, y el gobierno no puede hacer nada que no esté escrito en la ley. Debe de apegarse estrictamente a la Constitución y la ley, pero estos van por encima de la Constitución, por encima de la ley, inventan actos que no están normados. Y bueno, a mí me parece sumamente delicado. Estos contratos son impugnables, adolecen de inconstitucionalidad, no tienen certeza jurídica, además de que la inmensa pérdida de la renta petrolera que ello implica. Es por ello que urge la intervención de la Corte en este asunto y de la ciudadanía para evitar más despojos a la nación de lo que ya de por sí contempla la reforma energética. Los funcionarios del ramo, insisto, están evidentemente sobrepasando la Constitución, y la Corte pues debe de ejercer sus facultades. Ojalá pueda decir usted, de llegar a la Corte, qué haría en esto, porque aquí yo veo un conflicto de interés. Usted redactó
las normas, aquí no se le quiso cambiar ni una coma y ahora le tocará a la Corte pues decidir si es legal o ilegal. Gracias. Gracias, senadora. Por favor. Gracias, senadora. Estaba yo buscando o tratando de releer a toda velocidad el texto constitucional porque, primero, senadora, sí, desde luego que participé con un grupo de abogados en la redacción de estos textos, pero yo entiendo, lo tendría que checar, que sí está el precepto que usted señala, pero también está la posibilidad de que se revisara precisamente a través de está el fundamento, a través de la ronda 0, de verificar exactamente cuáles eran las asignaciones petroleras con que contaba la empresa en ese momento. ¿Por qué? Porque había toda una serie de asignaciones petroleras sin en realidad estar siendo utilizadas por Petróleos Mexicanos en ese momento. Estoy hablando de lo que los técnicos nos explicaron y que por lo tanto el orden constitucional y el orden legal tenía que dar la posibilidad a una revisión para que inclusive Pemex llevara mano entre aquellas asignaciones que económicamente le convenía mantener y cuáles otras pudiesen pasar a un régimen de convocatoria o de licitación. Si esto no es así, senadora, y si existe, insisto, yo no puedo dudar de lo que usted me señala, pero si existiera una contradicción de la ley hacia la Constitución o del reglamento hacia la ley, pues desde luego que sería una inconstitucionalidad que se tendría que decretar como tal. Insisto, entiendo que el régimen transitorio sí prevé precisamente la revisión de las asignaciones que tenía Pemex en ese momento.